Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué emoción tenerlos por aquí una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de las telenovelas turcas, pero no cualquier telenovela, sino una que tiene todos los ingredientes para mantenernos pegados a la pantalla: amor, poder, traición y un montón de giros inesperados. Si eres como yo y disfrutas de esas historias que te hacen reflexionar, sentir y hasta maldecir a algún personaje, este vídeo es para ti. Antes de que empecemos, quiero invitarlos a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Aquí encontrarán análisis de series, reseñas de películas, recomendaciones de libros y un montón de contenido cultural para alimentar su mente y su corazón. No se lo pierdan. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a hablar de esta serie turca que estoy segura que los atrapará en el trabajo y en cada rato libre. Y es que, seamos honestos, ¿a quién no le gusta desconectarse un poco de la realidad con una buena historia? Todos necesitamos ese escape, ese momento para olvidarnos del estrés y sumergirnos en un universo de personajes complejos, intrigas palaciegas y romances apasionados. Esta serie en particular tiene todo eso y mucho más. Lo primero que me llamó la atención fue la trama. No quiero darles spoilers, por supuesto, pero puedo adelantarles que gira en torno a una familia poderosa, llena de secretos y ambiciones desmedidas. El patriarca, un hombre de negocios implacable, está dispuesto a hacer lo que sea para mantener su imperio, incluso a costa de la felicidad de sus propios hijos. Y ahí es donde entra en juego el amor, ese sentimiento capaz de desafiar todas las reglas y de poner en jaque incluso a los hombres más poderosos. Pero claro, el amor no es el único motor de esta historia. El poder juega un papel fundamental. Cada personaje está luchando por ascender en la jerarquía familiar, por obtener el control de la empresa, por tener la última palabra. Y en esa lucha despiadada, la traición se convierte en una herramienta común. Alianzas se forman y se rompen, secretos son revelados y ocultados, y nadie parece ser realmente confiable. Uno de los aspectos que más me gustó de esta serie es la complejidad de los personajes. No hay buenos y malos absolutos. Cada uno tiene sus propias motivaciones, sus propios miedos y sus propios sueños. Incluso los personajes que parecen ser los villanos tienen momentos de vulnerabilidad que nos hacen cuestionar nuestras propias ideas preconcebidas. Y los personajes que creemos que son los héroes, a veces toman decisiones cuestionables que nos hacen dudar de su integridad. Esa ambigüedad moral es lo que hace que la serie sea tan adictiva. Además, la producción es impecable. Los escenarios son impresionantes, el vestuario es elegante y la banda sonora es cautivadora. Todo está cuidadosamente diseñado para sumergirnos en el mundo de la serie y hacernos sentir parte de la historia. Y ni hablar de las actuaciones. Los actores son increíbles, logran transmitir emociones complejas con una mirada, con un gesto, con una simple inflexión de voz. Pero más allá del entretenimiento, esta serie nos invita a reflexionar sobre temas importantes como la familia, el poder, la ambición, la lealtad y la traición. Nos muestra cómo las decisiones que tomamos pueden tener consecuencias devastadoras y cómo el pasado siempre vuelve para atormentarnos. Nos recuerda que el amor puede ser una fuerza poderosa, pero también una fuente de dolor y sufrimiento. Y nos enseña que al final, lo más importante es ser fiel a uno mismo, incluso si eso significa ir en contra de las convenciones sociales y familiares. Ahora entiendo que muchos de ustedes están ocupados con el trabajo y que no siempre tienen tiempo para ver series. Pero créanme, esta vale la pena. Pueden ver un episodio por día, o quizás dos, o quizás maratonearla el fin de semana. Lo importante es que se den la oportunidad de disfrutar de esta historia fascinante. Y no se preocupen si no están familiarizados con el idioma turco. La serie está disponible con subtítulos en español, así que no tendrán ningún problema para seguir la trama. Además, les aseguro que después de ver unos cuantos episodios, empezarán a reconocer algunas palabras y frases en turco y quién sabe, quizás hasta se animen a aprender el idioma. Otro punto que quiero destacar es la forma en que la serie aborda las relaciones interpersonales. No se limita a mostrar romances idealizados y familias perfectas. En cambio, explora las complejidades de las relaciones humanas, con sus altibajos, sus conflictos y sus reconciliaciones. Nos muestra cómo las personas pueden amarse y odiarse al mismo tiempo, cómo pueden lastimarse mutuamente y cómo pueden perdonarse. Y nos recuerda que a pesar de todo, el amor y la familia son los pilares fundamentales de nuestra vida. En definitiva, esta serie turca es una joya que no se pueden perder.
Es una historia apasionante llena de intriga, romance y drama, que los mantendrá pegados a la pantalla desde el primer episodio hasta el último. Es una serie que los hará reír, llorar, enojarse y reflexionar. Es una serie que los dejará pensando en sus propios valores y en sus propias relaciones. Y es una serie que estoy segura los atrapará en el trabajo y en cada momento libre que tengan. Para resumir, hemos hablado de una serie turca adictiva que combina amor, poder y traición en una trama llena de giros inesperados. Hemos destacado la complejidad de sus personajes, la impecable producción y los temas relevantes que aborda. Les he animado a darle una oportunidad y a dejarse cautivar por esta historia fascinante. Quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado y que les haya resultado útil. Me encantaría saber qué opinan de esta serie, si ya la han visto o si tienen pensado verla. Déjenme sus comentarios abajo, los leo todos. Y por último, pero no menos importante, quiero invitarlos a darle like a este vídeo si les gustó, a compartirlo con sus amigos y familiares, y a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido para ustedes. Muchas gracias por todo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.